La ropa sucia, como cualquier otro elemento utilizado por los pacientes, pueden ser una fuente potencial de patógenos y requieren un apropiado manejo y procesamiento para disminuir el riesgo de transmisión de microorganismos. El propósito principal del lavado de la ropa es lograr minimizar la contaminación microbiana por contacto con superficies contaminadas o provenientes de aerosoles microbianos. Está demostrado que lo más importante en el manejo de la ropa hospitalaria son las medidas de control y de bioseguridad que debe cumplir el personal involucrado en esta tarea. La ropa sucia debe manipularse lo menos posible y sin agitar al ser retirada de la cama del paciente, para prevenir contaminación del aire y las personas. Debe ser colocada dentro de bolsas de nylon resistentes y cerradas, en carros destinados para tal fin. El color de la bolsa empleada lo deberá establecer cada institución. Se sugiere no emplear colores como el rojo o negro, ya que estos se identifican con los residuos. Estos carros de traslado deben colocarse en sectores exclusivos para el almacenamiento de la ropa sucia. La ropa debe embolsarse en el mismo lugar en el que fue usada. No debe contarse en las áreas de internación de pacientes. Este registro de conteo debe realizarse en el sector sucio del servicio de lavadero y por el operario de este sector, no por el personal de enfermería o mucamas que realizan atención directa de pacientes, ya que sus uniformes pueden contaminarse. En instituciones donde el servicio de lavadero sea terciarizado fuera del mismo edificio, el registro de conteo que realiza el personal de la institución puede ser realizado en el mismo sector de almacenamiento de la ropa sucia y con los elementos de protección recomendados. La ropa de cama de todos los pacientes debe procesarse de la misma manera, independientemente de su diagnóstico de infección o colonización. La ropa utilizada con pacientes con ectoparásitos como piojos o escabiosis debe permanecer en bolsas cerradas durante 24 horas antes de enviarlas al lavadero a efectos de asegurar la muerte de los mismos. Las frazadas o cubrecamas deberían lavarse luego del alta de cada paciente. Los colchones deben contar con fundas impermeables que faciliten su limpieza. La ropa sucia no debiera transportarse en el mismo carro en el que se transporta la ropa limpia. En caso de no contar con diferentes carros, este deberá ser lavado y desinfectado luego de su uso. Si es material resistente e impermeable, con amonios cuaternarios por ejemplo. Si fuese de material como tela, este deberá lavarse junto con la ropa sucia y emplear una bolsa de tela limpia para el transporte de ropa limpia. La ropa limpia debe almacenarse en armarios con puertas o sector exclusivo para este fin, embolsada y permaneciendo así hasta su uso. Las bolsas con ropa limpia no deben depositarse en el suelo. La ropa limpia que se destina a un paciente nunca debe apoyarse en la cama de otro paciente. Tanto la ropa limpia como la ropa sucia no debe transportarse en sillas de ruedas, camillas o ser trasladada en los brazos del personal o apoyada sobre el uniforme que puede estar contaminado con gérmenes patógenos. La ropa utilizada por los pacientes siempre está contaminada con microorganismos. Si los procesos posteriores de manejo, transporte, lavado, secado y almacenamiento se realizan adecuadamente, no existen riesgos de transmisión de microorganismos a través de la ropa, ni para los pacientes ni para el personal del lavadero. Elementos de protección personal.
El personal que transporta, manipula y realiza el conteo de la ropa sucia deberá colocarse ropa protectora, camisolines o guardapolvos plásticos, barbijo quirúrgico, guantes resistentes de látex o vinilo que se descartan luego de la manipulación de la ropa, gorro, calzado cerrado y resistente. El personal que retira, recepciona y procesa la ropa sucia debe contar con vacuna antitetánica, refuerzo cada 10 años y vacuna para hepatitis B. Todos los lavaderos, propios o terciarizados, deben respetar las recomendaciones de estructura física, área limpia, sucia, etc. y recomendaciones de lavado como temperatura del agua, secado, etc. para poder cumplir con el objetivo de minimizar la contaminación de ropa por microorganismos. Los establecimientos de salud generan naturalmente grandes cantidades de desechos durante el ejercicio de sus funciones administrativas, asistenciales, docentes y de investigación. Por lo tanto, el espectro de los residuos hospitalarios es amplio y va desde aquellos que pueden ser homologados a los residuos domiciliarios hasta algunos con características muy particulares que requieren un tratamiento especial. En Argentina se utilizan términos diferentes para mencionar los residuos que requieren de tratamiento específico, como patogénico, patológico, biopatogénico, biopatológico, infeccioso, etc. Cada provincia se rige por la ley provincial correspondiente. En la provincia de San Juan, según la ley provincial número 6665 y su decreto reglamentario 1212, en adhesión a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos número 24051, considera como residuo patogénico a todos aquellos desechos o elementos en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso que presenten características de toxicidad y que puedan afectar directa o indirectamente a los seres vivos, causando contaminación del suelo, agua o la atmósfera. La generación es la fase del proceso en la cual se generan los distintos tipos de residuos: laboratorios, office de enfermería, anatomía patológica, hemoterapia, radiología, etc. La segregación es la separación o selección de residuos, los cuales se clasifican en el momento de su generación. Es la etapa principal y más importante para una buena gestión de residuos. De ello va a depender cómo se clasifique el residuo. Residuos comunes. Primero, provenientes de la administración. Segundo, provenientes del área de limpieza. Tercero, restos de comida de personal de salud. Cuarto, papeles, cartones, envases de gaseosas, flores, revistas. Quinto, envoltorios. Estos residuos no tienen actividad biológica. Deben arrojarse en una bolsa negra aproximadamente de 60 micrones de espesor dentro de un contenedor plástico. Residuos patogénicos. Primero, cultivos de laboratorio. Segundo, restos orgánicos provenientes de quirófano, hemodiálisis, hemoterapia, anatomía patológica, morgue. Tercero, algodones, gasas, vendas usadas, elementos que hayan estado en contacto con agentes patogénicos. Cuarto, descartadores de cortopunzantes. Quinto, todos los residuos, cualesquiera sean sus características, que se generen en áreas de riesgo infecto-contagioso. Deben descartarse en una bolsa roja
aproximadamente de 60 micrones de espesor, dentro de un contenedor plástico que se descarta cerrado en el interior de otra bolsa roja grande de 120 micrones de espesor precintada dentro del contenedor de transporte. Residuos especiales. Primero, químicos. Segundo, farmacéuticos. Tercero, radioactivos. Cuarto, líquidos inflamables. Deben descartarse en una bolsa amarilla dentro de un contenedor adecuado al riesgo, con identificación del contenido, peligro químico, material radioactivo. Consideraciones a tener en cuenta: separar los residuos adecuadamente y no mezclarlos entre sí. Llenar las bolsas a las 3/4 partes y cerrarlas con doble nudo que permita su manipulación por la parte superior, minimizando el riesgo de accidentes. Cerrar las bolsas con residuo común o patológico en el mismo lugar de generación de los residuos, servicios, áreas específicas, consultorios, cocina, etc. Las bolsas de residuo patogénico deben indicar: A. Nombre del generador. B. Fecha de generación de residuos. Los residuos cortopunzantes, como agujas, bisturí, lancetas, mandriles, etc., deben ser descartados en envases destinados para tal fin, debiendo ser estos de material de alto impacto, resistentes a golpes y perforaciones y de baja toxicidad en la incineración. Una vez llenos en sus 3/4 partes, descartarlo dentro de los contenedores con bolsas rojas. No descartar elementos cortopunzantes directamente en las bolsas rojas o negras. Trasladar el cortador de cortopunzantes en bandejas hasta el lugar donde se realiza el procedimiento con cortopunzantes. Nunca se debe reencapuchar las agujas. Los vidrios de ampollas deben descartarse en envases destinados para esto. En caso de no contar con descartadores para vidrios, se recomienda descartarlos en cajas de cartón recubiertas en su interior por bolsas de color rojo. Al llenarse esta, primero deberá cerrarse la bolsa, luego cerrar la caja rotulándola con la palabra vidrio y luego descartarla en el contenedor de residuo patogénico. Está prohibido el traspaso de residuos de una bolsa a otra. Los elementos biológicamente contaminados, como orina, materia fecal, etc., originados en los distintos sectores de internación, se eliminarán en el inodoro o el chatero. Los medicamentos vencidos de cualquier tipo, inclusive oncológicos, se descartarán como residuos patológicos. Existen lugares, como nuestra provincia, donde no se dispone de empresas encargadas de la disposición final de los residuos líquidos provenientes de radiología o laboratorio. Ejemplo, reveladores. En estos casos, estos residuos deben almacenarse en lugares seguros hasta que Medio Ambiente defina cómo se hará esta tarea. Descartar incorrectamente los residuos es una de las causas principales de accidentes. Hagamos que funcione la cadena de solidaridad. Evitemos accidentes de trabajo. Las instituciones de atención de pacientes deben destinar un sector temporario para el depósito de los residuos cercano a los sitios de generación y segregación inicial. Estos sectores, generalmente conocidos como acopios intermedios, tienen como fin de permitir el aislamiento seguro de los mismos, garantizando la protección personal y la seguridad ambiental hasta su destino final. Deben ser de uso exclusivo para los residuos patológicos, debiendo permanecer cerrado con llave e identificado con la correspondiente cartelería. Si no se cuenta con un sector para el depósito de contenedores, podría emplearse simplemente un contenedor de transporte con su correspondiente cartelería identificatoria. Esto varía dependiendo de la cantidad de residuo que se genere. De este sector inicial
Los residuos deben ser trasladados hasta el acopio o almacenamiento final, desde donde son retirados por la empresa encargada de la incineración de los residuos. La recolección y transporte de los residuos patogénicos dentro de la institución debe realizarse en condiciones de máxima seguridad. Está prohibido el transporte de bolsas con residuo patogénico directamente de la mano del personal. El transporte se debe realizar en carros tipo oso con tapa y ruedas o los provistos por la empresa que incinera finalmente los residuos. Se deben establecer rutas y horarios de transporte de estos contenedores hasta los sectores de acopio final, tratando de evitar horarios y sectores de mayor circulación de personas. Se sugiere que los acopios finales, tanto de residuos patológicos como los comunes, sean espacios físicos en la parte externa de la institución, debidamente señalizados, limpios, de acceso restringido y separados entre sí. De este sector serán retirados los contenedores para su posterior tratamiento y disposición final. En general, no deberían mantenerse por más de 24 horas los residuos almacenados. En caso de realizar retiros semanales, se debe contar con refrigeración en el sector de acopio. Transporte externo. Esta acción la realizará la empresa encargada de transporte fuera de la institución para su tratamiento y disposición final. El transportista debe registrar naturaleza y cantidad de residuo generado, quedando documentado en un instructivo denominado manifiesto en caso del residuo patogénico. La institución debe además tener también un registro interno de la cantidad de residuos que genera por servicio y por día. La empresa encargada de la incineración de los residuos patológicos debe dejar los contenedores vacíos, limpios con las bolsas y precinto de cada uno al retirar los contenedores llenos. La institución debe exigir a la empresa certificado de destrucción, donde se detalla el total de residuos generados y cuál fue su destino final. Pese a esto, sigue siendo solidariamente responsable de sus residuos. Todo generador de residuos peligrosos es responsable, en calidad de dueño de los mismos, de todo daño producido por estos. Ley Nacional de Residuos Peligrosos, número 24.051, artículo 22. El personal encargado de esta tarea debe utilizar guantes de material resistente tipo de descarne, calzado resistente, barbijo y protector ocular, vestimenta de uso exclusivo para esta tarea, delantal de plástico en caso de ser necesario. El personal que retira y transporta los residuos debe contar con vacuna antitetánica, refuerzo cada 10 años y vacuna para hepatitis B. Cada institución de salud debe tener escrito su plan de gestión de residuos, en donde además deberá incluir un plan de contingencias en caso de derrames de residuos, líquidos, accidentes, errores de segregación, incendios, etc. Racero Oviedo. Producción audiovisual.